Bienvenido a Riazor 75, Recordos dun océano de soños, la exposición en la que rememoramos todo lo ocurrido en a nosa casa en este tan señalado aniversario. Durante los próximos minutos podrá ver con todo lujo de detalles esta muestra, organizada por la Fundación Real Club Deportivo en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña, en una visita audiovisual. La exposición se divide en varios sectores, siendo su eje los 75 partidos más recordados de entre los más de 1.500 que ha disputado el Deportivo en estos 75 años como principal usuario del recinto. También recordaremos otras actividades realizadas en el estadio, como los partidos de las selecciones española y gallega, los torneos de verano, el fútbol modesto y femenino, el Mundial 82 o pruebas de otras disciplinas como atletismo o ciclismo. Pase, vea y disfrute. Corralón de la Gaiteira, Plaza de Toros, Campo de la Estrada, Monelos, Parque de Riazor. Varias localizaciones, casi todas con el denominador común de la cercanía del océano, monopolizan la práctica deportiva en A Coruña de las primeras décadas del siglo XX. Las necesidades y la ambición llevan a la ciudad a acometer en 1939 la construcción del Estadio Municipal de Riazor, que se prolonga durante 5 años hasta que pueda albergar su primera competición. El Valencia gana el primer partido disputado en el Estadio de Riazor, correspondiente a la 6ª jornada de Liga, y el Che Vicente Hernández se convierte en el primer hombre en marcar un gol en el nuevo recinto. Dirigido aquel día por Ricardo Zamora y liderado por Juan Acuña, el Deportivo frena al primer equipo extranjero en jugar en España en una década, que días antes había arrollado a la selección. Primera visita inglesa a Coruña en más de 20 años y también primera al nuevo estadio, en una jornada histórica ya que una de las leyendas del Celta, Hermidita, se viste de blanquiazul y además marca uno de los goles. Los Reyes Magos regalan por un día a Basora, una de las figuras del Barcelona y de la selección española, a un Deportivo que derrota al equipo revelación del campeonato argentino gracias a un tanto del extremo derecho catalán. Deportivo y Sevilla unen sus fuerzas para rendir homenaje a Liberia de Santiago, que el 29 de enero sufre un trágico accidente de tráfico cuando se desplaza a jugar a Carballo, en el que fallecen el utilero y un directivo. Santiago Rey Pedreira. Titulado por la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1923, es el arquitecto municipal entre 1932 y 1954. Introductor y desarrollador del racionalismo y modernismo en Galicia, es el autor del proyecto de construcción del Estadio Municipal de Riazor en 1939. Antonio Desmonts, arquitecto municipal entre 1973 y 2014, participa en infinidad de proyectos en sus más de 40 años en María Pita. La reforma del estadio para la Copa del Mundo de 1982 y la remodelación de finales de los años 90 para cerrar por completo el recinto llevan su sello. Animación 3D inédita, producida por el Real Club Deportivo en 2019, que reconstruye la evolución del recinto, desde el comienzo de las obras del primer estadio en 1939 hasta la banca Riazor de nuestros días. La obra cumbre de la Orquesta Canaro, la delantera formada por Corcuera Osvaldo Franco Molitino, que arrolla a los blancos con, según las crónicas, el mejor fútbol que se le recuerda en mucho tiempo al Deportivo. Goleada récord del Deportivo en sus casi 3.700 partidos oficiales, protagonizada por la Orquesta Canaro solo 2 semanas después de barrer al Madrid, esta vez con pleno goleador del quinteto ofensivo. Partido de homenaje a Julián Cuenca, al que se une Alfredo Di Stéfano, amigo del jugador deportivista, que viste la camiseta blanquiazul ante el imparable Vasco da Gama de Bellini y Babá, el mejor equipo brasileño del momento. Primera participación y primer triunfo del Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera,
en un encuentro casi infinito que solo se acaba con un gol de oro anotado por Paíño en el minuto 130. El Deportivo celebra sus bodas de oro con un torneo triangular en el que vence en semifinales al Sporting de Gijón, pero pierde la final ante un Barcelona liderado por el coruñés Luis Suárez. Dos goles de Amoedo en los primeros 5 minutos del partido de vuelta de una dramática eliminatoria certifican la permanencia en segunda división de un Deportivo liderado por los hermanos Mendonça. Luis Suárez, que anota 2 de los 3 goles coruñeses, y Arsenio vuelven a vestirse de blanquiazul, con permiso de Barcelona y Sevilla, para reforzar al equipo deportivista ante el campeón uruguayo de los últimos 3 años. Los blanquiazules, recién ascendidos a primera, dan una de las grandes sorpresas de la historia del Teresa Herrera, al conquistar el trofeo derrotando al Benfica de Eusebio, campeón de Europa solo 4 meses antes. Riazor ha acogido partidos de la gran mayoría de selecciones españolas, incluidos 5 encuentros del combinado absoluto. La selección sub-21 dio su penúltimo paso hacia la conquista de su primer campeonato de Europa en el recinto coruñés, en el que la selección agoleó a Bélgica camino del histórico título mundial logrado en Sudáfrica, y el femenino jugó por primera vez hace solo unos meses frente a Azerbaiyán. A 3 jornadas del final del campeonato, el Deportivo vence al eterno rival con dianas de Lamelo y Loureda, para celebrar el ascenso de un equipo de récord, dirigido por Roque Olsen, que anota 74 goles en 30 choques. El primer choque disputado en Riazor con luz artificial lo protagoniza un Deportivo de blanco por cortesía con su rival portugués, al que derrota con goles de Veloso y Loureda para colarse en la final del Teresa Herrera. El Deportivo levanta su tercer Teresa Herrera pasando por encima de los campeones de la Recopa de Europa, gracias a los goles de Lamelo y Loureda en la primera parte y el doblete de Veloso tras el descanso. La goleada récord del Deportivo en más de 400 apariciones en Copa llega merced a un triplete de Loureda y los dobletes de Santos, Ribada y Chapela, y no es aún mayor porque Lucas detiene un penalti a Montalvo. Luis Suárez hace de mediador para traer a su equipo, campeón de Europa en 1964 y 65, a su ciudad, donde se enfrentan un amistoso a un Deportivo reforzado por el madridista Goy Baerts y el barcelonista Coxis. Primer partido televisado en directo desde Galicia y desde Riazor, a través de TVE, que no conserva las imágenes, en el que se impone el Pontevedra, aunque no le vale para remontar el 0-2 de la ida en Pasarón. El Deportivo, reforzado por un Luis Suárez que se encuentra de vacaciones en A Coruña, se mete en la final del Teresa Herrera gracias a un gol de penalti en la prórroga del único Balón de Oro español. El conjunto blanquiazul aguanta las embestidas del campeón de la Copa Libertadores los 2 años anteriores, para alzarse con su primer trofeo Conde de Fenosa, en un duelo que acaba con 3 expulsados. Partido de la última jornada de Liga a cara o cruz, con el ascenso como premio para el ganador, que no es otro que el Deportivo, que lo logra gracias a un tempranero testarazo de Beci a centro de Cervera. Ante la mayor afluencia jamás registrada en Riazor, un penalti anotado por Cervera, después de que Pirri fallase otro, da al Deportivo la salvación virtual al derrotar a un rival que podía cantar el alirón. El Conde de Fenosa, entre 1968 y 1976. El Juan Acuña, de 1989 a 2007.
y sobre todo el Teresa Herrera, ininterrumpidamente desde 1946, han concedido a los coruñeses el privilegio de ver en acción a los mejores futbolistas del planeta y a los mejores equipos del mundo durante inolvidables torneos veraniegos en los que Riazor, además, se transformó en una auténtica fiesta. Una final de Copa de España, más de medio centenar de finales de la Copa da Coruña, los éxitos del Carbo Deportivo, los Teresa Herrera femeninos, centenares de partidos del Fabril y del Juvenil, encuentros de los veteranos del Depor. Riazor ha sido escenario de partidos de fútbol más allá de la Liga, las competiciones europeas, la Copa del Mundo, las visitas de las selecciones y los torneos veraniegos, hasta superar los 3.000 encuentros. Los blanquiazules conquistan el Conde de Fenosa más gallego, con Lugo, Racing y Celta también en liza, al ganar una accidentada final a un ourense que abandonó el campo en el minuto 88 cuando le fue anulado el 1-1. El arbitraje de Pes Pérez, que anula un gol legal a Coco y no señala un claro penalti sobre Pardo en la jugada previa al tanto burgalés, pasa a la historia negra deportivista al truncar una campaña que iba rumbo al ascenso. El Deportivo, con Luis Suárez recién llegado al banquillo, tutea al Rey de Copas en su torneo predilecto, con protagonismo de la cantera, pues el juvenil Necho anota el gol del empate final al aprovechar un error de Iríbar. El conjunto blanquiazul sella su regreso a la categoría de plata a 2 jornadas de la conclusión de la única temporada de su historia en la Segunda División B, merced a un incontestable triunfo frente al Pontevedra. El campeón de Primera División es el rival elegido para el evento estrella de los actos de conmemoración del 75 aniversario del Deportivo, que pierde con un doblete de Pello Uralde, años después delantero centro blanquiazul. Histórico empate frente a una selección clasificada para jugar el Mundial 82, precisamente en el grupo con sede en Riazor y Balaídos, que solo 6 días después vence a la Francia de Platini en el Parque de los Príncipes. Cuando un empate es suficiente para volver a primera tras una década sin pisarla, el Deportivo cae ante un Rayo que no se juega nada y pone en bandeja el ascenso a un Mallorca que lo festeja mirando el marcador del Bernabéu tras perder con el Castilla. Bajo un tremendo diluvio y con el césped convertido en unas zonas en una piscina y en otras un lodazal, el Deportivo derrota al subcampeón de Primera División en un Riazor abarrotado pese a la noche copera de crudo invierno. La huelga de los futbolistas profesionales obliga al Deportivo a recibir con el Fabril a un Tenerife que salta al campo con sus 2 extranjeros, pero solo es capaz de sacar un punto gracias a un gol de penalti en el último minuto. La TVG, que comienza sus emisiones 6 meses antes, retransmite en directo desde Riazor por primera vez un partido del Deportivo, que empata frente a otro de los favoritos al ascenso a Primera División. Una falta fuera del área que el colegiado Díaz Vega convierte en penalti transforma las gradas de Riazor en un campo de batalla y trunca el camino de regreso a la élite de un Depor que arrasa en la Liga, pero se topa con una liguilla en la que se cae de la lucha por el ascenso. Depor y Benfica vuelven a verse las caras en el Teresa Herrera 25 años después, y de nuevo, pese a la diferencia de categoría, los coruñeses llevan al límite a los lusos, que alzan la torre de plata tras la tanda de penaltis. Un gol de Vicente en el último minuto del último partido de la temporada da un triunfo al Deportivo que lo salva del descenso a Segunda División B y de su más que posible desaparición debido a las deudas. Uno de los más locos encuentros vividos en Riazor, parte de la epopeya deportivista en la Copa 88-89, durante el que el Deportivo llega a perder por 1-4 el global de la eliminatoria, pero fuerza la prórroga y logra el pase por 7-6.
El Deportivo, que aquella temporada milita en Segunda División, disputa por primera vez en su historia una semifinal de Copa y se sitúa a un paso de la gran final al vencer el encuentro de ida merced a un solitario gol de Roudney. Tras empatar sin goles la ida de la promoción, el regreso a primera vuelve a escaparse, en una acción de mala fortuna. Un remate al larguero que pega en la espalda del portero Fernando para convertirse en el gol decisivo. El Depor vuelve a primera 18 años después gracias a 2 tantos de Stojadinovic, en un último partido de liga que retrasa el incendio de la cubierta de preferencia y en el que al Murcia le basta un empate para subir. La campaña del regreso a la élite concluye con una promoción a vida o muerte, cuyo choque de ida gana el Depor en Riazor pese a fallar un penalti que habría supuesto sentenciar prácticamente la eliminatoria con un 3-1. Los blanquiazules, líderes con 4 triunfos en 4 jornadas, reciben a un Real Madrid que se adelanta por 0-2, pero ve cómo los coruñeses le dan la vuelta al marcador en la noche conocida como el nacimiento del Super Depor. El todopoderoso equipo del magnate Silvio Berlusconi, con Van Basten y Gullit a la cabeza, visita por primera vez Riazor en un amistoso que mide a los líderes de las ligas española e italiana y que decide un tanto de Massaro. Un gol de Marcos Vales certifica, a 4 jornadas para la conclusión de la Liga, la primera clasificación para competición europea de la historia de un Deportivo que aún mantenía opciones de conquistar el campeonato. Unos 23.000 aficionados asisten al primer partido europeo en Riazor, en el que Bebeto, con 3 goles, y Claudio, con 2, protagonizan una goleada que, tras el 1-0 encajado en Dinamarca, da al Depor el pase a la segunda ronda de la Copa de la UEFA. El Deportivo necesita el mismo resultado que el Barça en la última jornada de Liga para proclamarse campeón, pero González detiene a Jukic un penalti en el tiempo añadido que convierte Riazor en un funeral. El 6 de octubre de 1964, la FIFA concede la organización de la Copa del Mundo de 1982 a España. El 17 de julio de 1979, el comité organizador hace públicas las 14 ciudades y 17 estadios que acogerían el torneo. A Coruña y Riazor estaban entre las escogidas para albergar 3 partidos del grupo primero entre las selecciones de Polonia, Perú y Camerún. Competiciones de ciclismo, atletismo, hockey hierba o rugby, veladas de boxeo e incluso misas, festivales aéreos y conciertos. Durante décadas, Riazor fue el recinto más grande de Galicia, por el que desfilaron figuras del deporte como Federico Martín Bamontes, Charlie Gol, Javier Sotomayor, Edwin Moses o Saíz Agüita, o estrellas de la música como Julio Iglesias, Chuck Berry, Sting o Bob Dylan. Riazor asiste a una de sus mejores actuaciones individuales, firmada por Bebeto, autor del gol que lleva la eliminatoria a la prórroga, de otros 2 en el tiempo suplementario y objeto del penalti del otro tanto, obra de Donato. La mayor goleada deportivista en sus 112 encuentros en torneos continentales llega en otra gran noche de Bebeto, autor de 3 goles, y Radchenko, que firma 2, uno de ellos en un precioso taconazo. Riazor acoge su primera semifinal europea, ante el poderoso Paris Saint-Germain de Luis Fernández, que deja la eliminatoria a su favor de cara al choque de vuelta, merced a un postrero gol de Djorkaeff. Bebeto se despide de la afición coruñesa con lágrimas en los ojos después de regalarle los 2 últimos goles de los 102 que llevaron su firma en las 4 inolvidables temporadas en las que vistió la camiseta blanquiazul. En uno de los derbis más emocionantes de siempre, el Celta fuerza la prórroga tras el 0-1 de Balaídos, pero cuando parece que todo se decidirá en la tanda de penaltis aparece Turu Flores para clasificar al Depor.
Únicamente los 32.000 privilegiados que casi llenan Riazor pueden ver el penalti a Lopanenka de Yalmiña y un encuentro que no se emite para España pese a encontrarnos ya de lleno en la era del fútbol televisado. Los goles de Donato y Macai dan al Deportivo los 3 puntos necesarios para que un equipo gallego se proclame campeón de Liga por primera y única vez en los 90 años de historia del campeonato español. El Deportivo gana y recibe un trofeo oficial sobre el césped de Riazor por primera y única vez en su historia, al desequilibrar el 0-0 del encuentro de ida en el Olímpico de Montjuïc, merced a los tantos de Yalmiña y Tristán. Un postrero tanto de Scaloni da el triunfo al conjunto blanquiazul frente al tercer clasificado de la Bundesliga, en el primer encuentro de la principal competición europea, la Liga de Campeones, que acoge Riazor. La selección gallega disputó 4 encuentros como local en Riazor, siempre con exdeportivistas en el banquillo, Chacho, Arsenio, Fernando Vázquez y Fran. Y siempre frente a conjuntos de primer nivel, como el Corinthians brasileño de finales de los 50, la selección ecuatoriana que acababa de jugar el Mundial de Alemania o la venezolana que se preparaba para firmar una de sus mejores Copas América. Yalmiña da el triunfo en el derbi al Deportivo con uno de los goles más recordados de la historia de Riazor, tras recortar a Yago con un taconazo y colocar el balón en la escuadra contraria, muy lejos del alcance de Pinto. La primera gran gesta deportivista en la Liga de Campeones, una remontada épica en 27 minutos de auténtica magia, con 4 goles en otros tantos remates de cabeza, 3 de ellos obra de Pandiani y el otro de Tristán. La victoria más amarga en la historia del Deportivo, que, tras perder 3-0 en el encuentro de ida en Elland Road, en Riazor demuestra un fútbol y unas agallas descomunales que ponen contra las cuerdas al conjunto inglés. Riazor vive otra noche histórica en la Liga de Campeones, pese a que los Diablos Rojos se adelantan al filo del descanso, pues el Depor voltea al marcador con tantos de Pandiani y Naivet en los minutos 86 y 90. El Depor borra del mapa desde el minuto 1 hasta el 90 a la todopoderosa Juve de Montero, Nézvez y Del Piero, que bajo la pertinaz lluvia de Riazor sucumbe al acierto de Tristán y Yalmiña ante la portería de Buffon. Una volea imposible de Macai al filo del tiempo reglamentario vence la resistencia del equipo alemán, rey de Europa 16 meses antes, y que en Riazor dice adiós a la Liga de Campeones a las primeras de cambio. Más de 17.000 aficionados se congregan en Riazor pese al mal tiempo, para vivir un partido especial y mostrar su solidaridad con los damnificados por el accidente del petrolero Prestige, para los que se recaudan 90.000 euros. La mayor goleada blanquiazul en Liga en la era moderna, protagonizada por Tristán, con 3 goles, y Macai, con otros 2 que elevan su cuenta a 18 en 23 jornadas, camino de la conquista de la bota de oro europea. El Depor elimina al defensor del título con la mayor remontada europea en medio siglo, tras el 4-1 en San Siro, en un partido elegido el 5º mejor de la historia de la Liga de Campeones por la prestigiosa revista 442. El Deportivo se queda a las puertas de la final de la Liga de Campeones al caer en Riazor con un penalti transformado por Derlei, pese a llegar con teórica ventaja al choque de vuelta tras empatar sin goles en Portugal.
El último partido en Riazor de la temporada es también el último del jugador que más veces ha vestido la camiseta blanquiazul, Fran, y el tercero en ese mismo ranking, Mauro Silva, despedidos en olor de multitud. Durante años, primer equipo y filial solían medirse los jueves, como un entrenamiento más, pero esta vez debutan con público, árbitro y un trofeo en juego, en un triangular de partidos de 45 minutos con el Birmingham City como invitado. El Milan de Pirlo, Gattuso, Seedorf y Kaká, campeón de Europa 9 meses más tarde, cae en la final del decano de los torneos veraniegos ante un joven deportivo en el que sobresale el portero canterano Ian Mackay. La única tanda de penaltis europea disputada por el Depor sonríe al equipo coruñés, que la provoca tras un épico partido en el que con un doblete de Coloto equilibra el 2-0 de la ida pese a ser expulsado Ricky en el minuto 30. Último partido europeo disputado por el Deportivo, en el que los blanquiazules, con el tanto de Sergio, llegan a soñar con dar la vuelta al 3-0 encajado en la ida, sueño que se desvanece al encajar 3 goles justo antes del descanso. La derrota ante un rival que no se juega nada consuma el descenso a segunda tras 2 décadas consecutivas en la élite, de un Depor que pierde la categoría con 43 puntos, más que ningún descendido en toda la historia. Doce meses después del drama, el equipo blanquiazul recupera la categoría matemáticamente en la penúltima jornada, merced a una victoria con remontada incluida por medio de los tantos de Ricky y Xisco. El último ascenso a Primera División a día de hoy llegó como el anterior, también en Riazor y también en la penúltima jornada, gracias a un solitario gol de Carlos Marchena. En su mejor momento del curso, los blanquiazules vencen con suficiencia a un rival directo por la permanencia, en un partido recordado por la preciosa estampa que deja Riazor al sufrir un apagón durante el descanso. Los blanquiazules, con goles de José Lu y Alex Bergantiños, derrotan al mismo Barça que 4 días antes borra al propio Depor de los libros de récords del fútbol europeo al remontar un 4-0 al Paris Saint-Germain con un increíble 6-1. Esta muestra ha sido dedicada a todas las trabajadoras y trabajadores anónimos que han dedicado su tiempo a levantar y cuidar el estadio, representados por Fernando Muñiz, conserje de Riazor durante varias décadas. Esto ha sido todo. En nombre de la Fundación Real Club Deportivo y del equipo de trabajo que ha hecho posible esta exposición, deseando que le haya gustado rememorar y conocer buena parte de la nuestra historia, muchas gracias por su visita.